sabiduría de la revelación. Nos es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Van nuestros votos porque estos cortos minutos que nos restan de programación sean de su agrado. Manténgase en sintonía. De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy. Leo en esta nueva ocasión, en la continuación de nuestro mensaje del programa anterior, ¿por qué fue a pastores?, un trozo de la Escritura que muestra el mismo Espíritu de Dios en la revelación a los pastores, la palabra del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué del sabio, qué del escriba, qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Este pasaje es una vindicación y una confirmación a nuestro mensaje que estamos dándoles, porque la semana pasada hablamos de esta sabiduría de Dios, pasando por alto la sabiduría de los hombres
y todo el conocimiento y la preparación para luego aparecer a unos humildes pastores y darles a ellos el mensaje más sublime de los siglos. Los ángeles vinieron a ellos para decirles lo que Dios estaba haciendo, la promesa que había sido hecho desde siglos de siglos a los hombres. Ahora Dios la estaba cumpliendo, porque Dios siempre cumple su palabra. Y aquí tenemos a estos hombres oyendo el sublime mensaje de que había nacido Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, el Verbo manifestado para dar al hombre el mensaje de la gloria. ¿A quiénes? A estos humildes pastores. Por eso en aquella ocasión entonces Dios, para revelarse, tomó a los pastores para darles ese mensaje sublime, porque en ellos no habría nada que pudiera contradecir la verdad revelada. ¿Sabe usted que los pastores llegan a ser tan de las ovejas que hasta hablan como ellos? Qué privilegio, pues, fue para los pastores recibir la noticia del nacimiento de una nueva ovejita. ¿Ve usted entonces que no podía venir este mensaje sino a pastores? Por eso fue que nació en un establo, nació en un pesebre, no nació en una casa. Por eso fue que como cordero fue llevado a la cruz. La oveja tiene que ser llevada, tiene que ser guiada. Por eso Dios tiene pastores, porque tiene ovejas. La oveja que no se somete al pastor no es oveja. Y en este tiempo menos es, porque la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Es importante notar que los pastores hallaron al niño tal como el mensaje dijo. Lea Lucas 2:12. Como también en el lugar exacto del mensaje. Y esta señal hizo que los pastores se regocijaran. Ahora, ¿qué si un teólogo hubiera sido dirigido a ese lugar, a un pesebre? Bueno, no es asunto para reírnos, pero creemos que se hubiera puesto un pañuelo en la nariz y hubiera dicho, sáquenme de aquí, porque hubiera estado tan fuera de ambiente. En cambio, era como estar en su casa a los pastores. Dios sabe a dónde enviar su mensaje, amigo mío. ¿Lo ve usted? Dios sabe a quién va a enviar su mensaje. La vindicación del mensaje debió hacer que los pastores se regocijaran mucho, sobre todo al hallar todas las cosas tal como les habían sido anunciadas por el ángel del Señor. Eso era la vindicación de Dios a su mensaje enviado. Dios pues envía su mensaje a gente sencilla y humilde. Mirad a Pedro, por ejemplo, hombre ignorante y sin letras, sus mismos contrarios así lo dijeron. A hombres como ese escogió Dios y pasó por alto a los del Sanedrín, a los educados, a los sabios, a los escribas, porque los del Sanedrín nunca aceptaron que el Mesías era el que fue, y muchos menos que se le revelara a un grupo tal. Por eso Dios se reveló a los pastores en su día y pasó por alto a todos los educados y sabios. ¿Puede usted imaginarse a los clérigos bien vestidos en aquellos días, viniendo a un pesebre con tales olores para creer que ese era el Mesías? ¿Naciendo entre animales el que sería el Rey de Reyes? No. ¿Que ángeles se le aparecieran diciéndoles esto? No. Ellos tendrían su concepto denominacional muy diferente. No hubieran estado dispuestos a creerlo jamás. Como al fin lo probaron, rechazándolo y crucificándolo. Porque los conceptos humanos siempre se hallan contrariando los planes y la palabra de Dios. Y esos conceptos en todas las edades han cegado a los sabios, privándoles de conocer la verdad de Dios en su palabra. Porque Dios siempre se revela en la simplicidad. Ellos buscan un Dios que está muy lejos cuando Él está aquí mismo. Por eso no le ven ni le conocen. Con todo, el Mesías estuvo entre ellos y los pastores recibieron el mensaje y le conocieron. Hoy todo el mundo cree este evento que sucedió ayer. Pero, ¿qué si Dios promete algo para esta hora?
y prometiéndolo lo cumple y lo vindica también. Si los de hoy hacen lo que hicieron los de ayer, estarán en la misma condición que los de ayer, porque no viene según nuestro estilo denominacional. En esta edad Cristo comprobó que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En la vida del profeta de esta edad hizo más maravillas que las narradas en la Escritura, corroborando lo que dice en Juan 14:12, cosas mayores que éstas hará. Su ministerio fue vindicado con la señal de Hebreos 4:12, y con todo pasó por encima de la cabeza de los sabios y entendidos, la mayoría despreciándolo. Mas solo los niños han recibido el mensaje para la edad, conforme a la oración específica del mismo Maestro. Porque como ayer, ni las señales y obras hechas dio a estos hombres que pensar, más bien tildaron sus obras del diablo. Su error estuvo en que no examinaron las Escrituras para saber qué debiera ser el Mesías en su día. Aquí radica el mismo error de las denominaciones hoy. Por eso Jesús en su día les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo profeta que se presenta en la escena, la Escritura dará testimonio de él. Dios, pues, sabiendo que no le recibirían, por eso dio su mensaje a los humildes pastores. ¿Ve usted por qué tenía que ser a los pastores el mensaje? Porque los pastores conocen las ovejas, y él nació oveja. Él fue un cordero, y los pastores eran los únicos que le aceptarían porque conocían las ovejas. Y lo mismo sucede hoy cuando hemos recibido el mensaje del cordero. Lo más extraordinario es hallar a los hombres más bajos adorando a Emmanuel en un establo. Pensad por un momento todo lo que sucedía en las grandes ciudades, especialmente en Jerusalén, en el templo. Allí todos allegándose a los sacerdotes para ofrecer los sacrificios que sabían, creyendo agradar a Dios con todo lo que hacían. Y esto sucediendo en el mismo tiempo del anuncio del ángel. ¿Se da usted cuenta? Mientras tanto los pastores rendían culto a Emmanuel en un establo conforme a la palabra del ángel. ¿Ve usted la repetición del cuadro hoy? ¿Ve usted cómo Dios pasa por alto todo lo que se hace fuera de su palabra y de su voluntad? Mientras los más creían rendir culto a Dios, haciendo lo que hacían porque así estaban acostumbrados y así estaban enseñados, y la tradición así le mostraba que los cultos se hacían así, que hay que hacer esto así. El verdadero culto lo rendían ¿quiénes? Los pastores a Emmanuel, Dios hecho carne y manifestado. Allí alabaron a Dios basado en el mensaje de un ángel. ¿Ve usted la analogía con el día en que vivimos? Lo que hacían los pastores era contrario a todo pensamiento eclesiástico o denominacional para su día. Con todo, era la verdad vindicada de Dios. Aleluya. Los otros pudieron ridiculizar a los pastores que decían que un coro de ángeles les cantó himnos de alabanza. Estos pastores pudieron cruzar las calles alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios, el Mesías ha nacido, sabemos que está en medio nuestro. Los religiosos hubieran tenido que decir: estos hombres están fuera de sí, son herejes. ¿De qué congregación son esos hombres? No hacen más que traer el baldón a la fe, decir lo que dicen. Con todo, esos hombres tenían la verdad revelada de Dios a través de un ángel que les dio el mensaje. Amigo, ¿te da a entender algo la verdad para hoy? Mientras que los que pretendían tener la verdad nada sabían del acontecimiento magno de la historia. ¿Ve? Encontramos por otro lado que había estos sencillos pastores que estaban en la genuina verdad, rindiendo culto en espíritu y en verdad a Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, amigo mío, que esto te pueda despertar. Es como hoy, con los más de 900 grupos en que se divide el cristianismo. Estos pastores pues se regocijaron en la vindicación del mensaje del ángel y del coro angelical que les cantó. Eventos que sin duda publicaron y que los otros no entendían ni aceptaban.
Pensar pues que los primeros conversos de Cristo fueron estos hombres del campo. Con razón, por primera vez seres angelicales cantan a seres humanos aquí en la tierra. No hay otro registro de tal cosa suceder antes. Imaginémonos los coros preparados para cantarle al Mesías cuando naciera. Y todos fueron pasados por alto. Se ocuparon los ángeles cantándoles a los pastores. No en las sinagogas, en el lenguaje moderno, no en las catedrales, sino en el campo. Mientras ellos hicieron sus planes adentro, Dios se apareció a los pastores afuera. ¿Sabe usted que la primera vez que los ángeles cantaron en una celebración fue en el cielo? Lea eso, está en Job 38:7, ahí está revelado. Pero la primera vez que ángeles cantaron en la tierra fue a pastores cuando el nacimiento de Emmanuel. Los primeros humanos que oyeron a ángeles cantar fueron estos humildes pastores. Cuando hoy vemos a mujeres pintadas con pelo cortado y diciendo inmoral cantar en los coros, y muchos engañados creyendo que Dios está obligado a oír eso. Hermanos, Dios tiene ángeles santos que le han cantado aún antes de que aparecieran los mortales en la tierra. Dios no puede aceptar lo que Él mismo declara que es abominación. ¿Tendrás valor para decir que tú perteneces a esto o a aquella denominación o iglesia? Dios a ti te pregunta como a Job, ¿a dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? En ese tiempo ya los ángeles cantaban alabanzas al Señor. Ese fue el tiempo cuando Dios creaba la tierra con todo lo que al fin sería mortal, la vida mortal. Pero en esta ocasión de los pastores Dios está creando una nueva vida, o sea, vida eterna. Vea los grandes contrastes en Dios y en su sabiduría. Cuando creaba lo mortal terreno, los ángeles en el cielo cantaban a los celestiales. Pero cuando creaba lo eterno, los ángeles cantaron a los pastores en la tierra. Esta creación tenía que ver con Él mismo. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús fue el tabernáculo en que Dios habitó con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros, el gran misterio de la piedad. Quizás algunos de ustedes no saben que siempre cantan al nacer un rey. Imaginémonos lo que hubiera significado que María, consciente del hecho que sabía de quién era hijo Jesús, hubiera enviado un mensaje a la gran catedral del tiempo diciendo: preparen todo porque voy a dar a luz a Emmanuel. ¿Qué cree usted que hubiera sido la reacción? Es muy probable que hubieran metido al mensajero a la cárcel por semejante blasfemia. Esa hubiera sido para ellos la más grande herejía, lo mismo que es la verdad revelada para el día de hoy. Porque el mundo no cambia mucho, con todo sabemos lo que está pasando, y cuántos están por fuera, como aquellos religiosos del tiempo, ignorantes de la verdad de lo que Dios está haciendo. Así que los humanos no hubieran cantado al nacimiento del Rey de la Gloria, porque no le creerían. Hoy el mundo tiene vergüenza de alabar a Dios, no quieren su nombre en las conversaciones, se avergüenzan de Cristo y de su palabra. Por eso vemos hoy que las grandes catedrales y denominaciones no quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. Están tan acomodadas en sus sistemas doctrinales que lo rehúsan y lo desprecian. Pero Dios había de hallar gente que le alabara, porque es poderoso para levantar hijos aún de las piedras. Así que Dios hizo que sus criaturas celestiales le cantaran al nacimiento de su rey, y le cantaron a los pastores que serían los que llevarían su mensaje. ¿Quiénes debían oírlos cantar primero? Pues sus súbditos. ¿Quiénes serían sus súbditos? ¿Acaso los clérigos o fariseos, teólogos y hombres denominacionales? No, señor. Los súbditos del rey eran los pastores. Dios envió su mensaje a aquellos que lo creerían, a los pobres y humildes de la tierra. María dijo en su cántico: levantó a los humildes. A través de toda la Sagrada Escritura, el mensaje de redención ha sido dado por pastores a través de ovejas. Todo esto era sombras y tipos. ¿Sabe usted que el primer mensaje de Dios a Adán y a Eva le fue dado vestido ellos de piel de ovejas? Sus propias vestiduras fueron desechadas por inútiles. Los profetas del Antiguo Testamento se vistieron con pieles de ovejas, significando su fe en su palabra del advenimiento del perfecto Cordero que había de venir. Ahora sabemos que la palabra de Dios siempre vino a profetas,
Usted no hay en la Escritura que Dios envió su palabra a sabios y a teólogos, y estos en toda ocasión fueron despreciados, fueron rechazados los profetas del Señor. Y los profetas sabemos que en su mayoría fueron hombres al cuidado del ganado, hombres de campo. La razón de vestirse con pieles de ovejas es porque esa era la manera en que se identificaron con las ovejas que cuidaban. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David fueron hombres de esta categoría. Ahora sabremos por qué fue a pastores. Ellos sabían que las ovejas eran incapaces sin los pastores, porque solo los pastores saben guiar a las ovejas. Una verdadera oveja no se guía a sí mismo. Es por eso que Dios tipifica a sus hijos que le creen como ovejas que se dejan pastorear, se dejan guiar. Ahora, por supuesto, ser que me oye, vea quién es el que le está dirigiendo a usted. No se deje guiar por un cabrito porque le va a llevar al matadero. Dios nunca nos dio un cabrito para guiarnos. Dios nos dio a su Hijo, el buen pastor. No nos dio Dios un hombre denominacional manufacturado. No nos dio un hombre metido en doctrinas y en cosas de estas. No, Señor. Dios nos dio pastores para dirigirnos. No nos dio pues hombres denominacionales, sino un hombre de Dios que alimenta las ovejas con pasto de ovejas conforme a su naturaleza. Un cerdo bien limpiado, aun cuando usted lo asocie con ovejas en un patio, en lo que vea el primer lodazal, se revolcará en él. ¿Por qué? Esa es su naturaleza, siempre será cerdo. Esa es la razón por que muchos miembros de iglesia hoy participan de las cosas del mundo, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Ellos son capaces de comerse cualquier menjurje eclesiástico, pero no pueden comer la palabra de Dios. No así las ovejas. La palabra es su comida. Por eso está escrito de ellas: mis ovejas oyen mi voz. Esa voz no es una voz denominacional. Esa no es una voz tradicional llena de dogmas y teorías o invención de hombres, no. Esa voz es la voz del verbo, la palabra, porque al extraño no seguirán. Entonces, siendo que Dios es un Dios que no cambia, ¿por qué había Dios de cambiar sus planes hoy? Si Dios obró de una manera una vez, Dios obrará siempre así. ¿Qué puede hacerle creer a algunos que Dios hoy debía traer su mensaje a teólogos? ¿Qué hace creer a algunos que Dios debía traer su mensaje a denominaciones o a grupos? No, Dios hoy trae su mensaje de la misma manera que ayer, porque Dios no cambia. ¿Por qué trajo Dios su mensaje a aquellos sencillos pastores y pasó por alto a los dignatarios, a los hombres religiosos, a los que se paraban en los púlpitos en las sinagogas a predicar la palabra? ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa gente no iba a recibir su palabra. Y amigo mío, estamos pensando en la edad presente, porque la Escritura dice que todo lo que está escrito está para nuestra enseñanza y admonición. ¿Por qué hubo Dios de pasar por alto en esta secuencia de eventos, pasar por alto a estos grandes hombres? ¿Ha pensado usted la preparación? El pueblo sabía que era el tiempo de recibir al Mesías, era el tiempo en el cual la dominación extranjera que tenía el yugo sobre ellos espiritual y en todo sentido, tal como en el tiempo de Egipto, había llegado el tiempo. Pero ¿por qué ese pueblo pasa por alto la verdad del Señor? ¿Se ha dado usted cuenta cómo estaban como dormidos? No se daban cuenta, estaban ocupados en lo religioso, campañas para acá, esto para acá, todo para allá, ignorando totalmente el tiempo en que estaban viviendo. Amigo mío, que Dios en su providencia puede iluminarte para darte cuenta de lo que está sucediendo. No es tiempo de muchas de las cosas y programas que hoy vemos. Es tiempo para estar de rodillas y darse cuenta que estamos viviendo la hora del fin, cuando Dios en su providencia ha dado promesa para esta edad. Y Él ha dicho: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día terrible de Jehová. ¿Quién no sabe que el día terrible de Jehová es el día de la gran tribulación?
pues es antes de esto cuando el Señor ha prometido que enviaría a un hombre con el espíritu de Elías, semejante a aquel hombre Juan el Bautista, quien vino en el espíritu de Elías como el precursor de la primera venida. Pues bien, antes del gran día de Jehová, de las cuales ya tenemos todas las señales, la Biblia ya nos ha mostrado las señales del fin: terremotos, guerras, la ciencia adelantada, la persecución, la lucha, el hambre. Todas esas cosas son las señales ya, que son las señales del fin. Entonces, antes de este fin, Dios dijo que enviaría a un hombre con el espíritu de Elías, que haría que convertiría el corazón de los que hoy se llaman hijos de Dios a la fe de los padres. Dios ha traído a este hombre, Dios le ha presentado, pero ¿cuántos son los que, habiéndole visto como vieron a Jesús en su ministerio, le creyeron? ¿Cuántos son los que vieron al Señor Jesús en su día obrando maravillas y señales, como vieron al profeta de esta edad haciendo lo que ningún hombre en estos tiempos ha hecho? ¿Y qué ha pasado? El mensaje ha venido, pero la gente ha pasado por alto. Cada quien está ocupado en su grupo, en su denominación, en su iglesia. Está ocupado en las cosas que corresponden y ha pasado por alto, cumpliéndose la Escritura. No conocen, ignorando el día de la visitación del Señor. Amigo mío, medita seriamente en lo que esta palabra que te he dado en esta hora significa. ¿A dónde estás tú? ¿Estarás tú entre los pastores humildes y sencillos que, velando y cuidando las ovejas, has oído la voz del ángel del Señor viniendo a decirte que su palabra para la edad está cumplida, que ya entre nosotros hemos tenido el hombre, el profeta de Dios, con el mensaje de la vindicación, con el mensaje de la palabra, con el mensaje de la restauración? ¿O estás tú como los otros, que sabes que un día Cristo va a venir, que sabes que un día el mensaje va a venir, pero que no te has ocupado ni sabes cuánto es? Amigo, despierta, que no caiga sobre ti esta palabra como el Señor lloró sobre el pueblo, lloró sobre la ciudad y dijo: por cuanto no conociste el día de tu visitación. El Señor te ayude, amigo mío, y recuerda esta pregunta: ¿por qué fue a pastores? ¿Por qué pasó Dios por alto a los hombres sabios e inteligentes y se reveló a esos humildes pastores? Aquellos no lo recibirían, pero esto sí. Esta es la sabiduría del Señor. Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. No se olvide, hasta el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.